Despiertas antes de que suene la alarma y ya sabes que fue mala noche. No porque recuerdes haberte despertado, sino por el peso específico que tiene el cuerpo cuando no descansó, los párpados que pesan 1 gramo más de lo normal, la mandíbula ligeramente apretada, esa sensación de que el día ya empezó en deuda contigo. No recuerdas cuándo fue la última vez que despertaste sintiéndote completamente bien. Los elefantes africanos duermen 2 horas por noche en estado salvaje. 2 horas, en el suelo, a veces de pie, rodeados de depredadores, y aún así su sistema nervioso completa lo que necesita completar. Los delfines duermen con medio cerebro activo mientras el otro descansa, y al día siguiente nadan, cazan y se orientan con precisión milimétrica. Los murciélagos duermen 20 horas diarias colgados boca abajo en cuevas oscuras y despiertan sin insomnio, sin deuda de sueño acumulada, sin necesitar 3 alarmas. El ser humano moderno, la especie con el cerebro más complejo del planeta, es también la única que duerme sistemáticamente menos de lo que necesita, la única que tiene que convencerse a sí misma de irse a dormir, y la única que se despierta exhausta después de 7 horas en una cama diseñada específicamente para descansar. Algo salió mal. Y no fue hace poco. Matthew Walker es profesor de neurociencia y psicología en la Universidad de California en Berkeley. Lleva más de 20 años estudiando el sueño humano y en 2017 publicó un libro que resumía una conclusión que le había tomado 2 décadas aceptar: no existe un solo órgano del cuerpo, ni un solo proceso cerebral, que no se deteriore cuando dormimos mal, no algunos, todos. El sistema inmune, la memoria, la regulación emocional, el metabolismo, la capacidad de tomar decisiones, la esperanza de vida. Walker lo formuló de esta manera en una entrevista ese mismo año: si el sueño no cumpliera una función absolutamente crítica para la supervivencia, sería el error más grave que la evolución cometió jamás, porque dejar al animal inconsciente, inmóvil y vulnerable durante horas tiene un costo de supervivencia enorme. La evolución no conserva errores. El sueño hace algo que todavía no entendemos del todo. Y lo estamos destruyendo. La pregunta es cómo llegamos aquí. Durante la mayor parte de la historia humana, el sueño no era una decisión. Era una consecuencia. Cuando el sol se ponía, la temperatura bajaba entre 3 y 5 grados centígrados en la mayoría de los entornos donde vivían los cazadores-recolectores, y esa caída de temperatura era la señal que el hipotálamo, la región del cerebro que regula el ritmo circadiano, usaba para iniciar la producción de melatonina. No había nada que pensar. El cuerpo sabía. Jerome Siegel, antropólogo de la Universidad de California en Los Ángeles, pasó varios años entre 2015 y 2017 midiendo los patrones de sueño de 3 sociedades cazadoras-recolectoras, los Hadza de Tanzania, los An del Kalahari y los Tsimane de Bolivia. Ninguna de estas comunidades tiene electricidad artificial. Ninguna tiene alarmas, ninguna tiene la presión de un horario laboral que empiece a las 8 de la mañana. Lo que Siegel encontró contradijo décadas de suposiciones sobre el sueño humano ancestral. No dormían 8 horas. El promedio era de 6 horas y 20 minutos, con variación estacional de hasta 1 hora más en invierno. No dormían en silencio ni en oscuridad total, dormían con ruido de fondo, con otros cuerpos cerca, con el fuego crepitando. Y no tenían insomnio. En las 3 comunidades estudiadas, el término para describir la incapacidad de conciliar el sueño no existía como concepto clínico porque el fenómeno era demasiado raro para merecer nombre. Siegel registró una tasa de insomnio crónico cercana a 0 en los 3 grupos. No porque durmieran más, sino porque dormían en sincronía con algo que los humanos modernos cortaron hace aproximadamente 150 años. La luz artificial fue el primer corte. Cuando Thomas Edison introdujo la bombilla incandescente en 1879 y las ciudades empezaron a iluminarse después del anochecer, el hipotálamo humano enfrentó por primera vez en su historia evolutiva una señal que no sabía cómo interpretar: luz brillante a las 10 de la noche. La retina envía información sobre la intensidad lumínica directamente al núcleo supraquiasmático, el reloj biológico central del cerebro, y ese reloj usa la luz para saber en qué momento del ciclo de 24 horas está. Luz brillante equivale a mediodía, la melatonina no se produce. El cuerpo no inicia el proceso de descenso hacia el sueño, y el animal que durante 200.000 años usó la oscuridad como señal de descanso ahora lee correos electrónicos bajo luz LED a las 11 de la noche con el cerebro convencido de que el día todavía no termina. Pero la luz fue solo el principio. El segundo corte fue el horario. Las sociedades industriales crearon algo que ninguna otra especie del planeta tiene: una hora de inicio del día impuesta externamente y desconectada del ritmo biológico individual. Till Roenever, investigador de la Universidad Ludwig Maximilian de Múnich, analizó los datos de sueño de más de 55.000 personas en Europa entre 2003 y 2012 y acuñó un término para describir lo que les ocurría a los cronotipos vespertinos cada lunes por la mañana: jet lag social, el mismo desajuste fisiológico que sientes cuando vuelas de Madrid a Ciudad de México, pero inducido no por el cambio de zona horaria sino por la diferencia entre tu reloj biológico y el horario que la sociedad te impone.
Roenever calculó que más del 80% de la población activa en países industrializados opera con algún grado de jet lag social crónico. No ocasional, crónico. El tercer corte fue más silencioso. Walker documentó en sus estudios lo que ocurre en el cerebro durante el sueño REM, la fase de movimientos oculares rápidos que se concentra en la segunda mitad de la noche y que es la más vulnerable a la interrupción. Es durante el REM cuando el cerebro procesa las memorias emocionales del día, cuando separa el contenido del recuerdo de su carga afectiva, cuando convierte las experiencias difíciles en algo que el sistema nervioso puede tolerar. Una noche sin suficiente REM no solo deja al cuerpo cansado. Deja las emociones del día anterior sin procesar, superpuestas encima de las del día siguiente, acumulándose como capas de sedimento que el sistema nervioso no puede digerir. Walker encontró que personas privadas de sueño REM mostraban una reactividad de la amígdala, el centro de procesamiento del miedo, hasta un 60% más alta que las personas con sueño completo. No estaban más asustadas. Estaban más reactivas. Cualquier estímulo neutro activaba una respuesta de amenaza que el cerebro descansado habría procesado sin problema. La versión popular dice que dormir mal es un hábito, un problema de disciplina, algo que se resuelve con rutinas y aplicaciones de meditación. Que las personas que duermen poco son productivas, que el sueño es tiempo muerto, que el cuerpo se adapta. La versión popular lleva décadas diciéndole a la gente que el sueño es negociable. La realidad es que ninguna especie del planeta negocia con su sueño de forma voluntaria y sostenida excepto la humana. Y no porque seamos más eficientes, sino porque somos la única especie que construyó un entorno tan incompatible con su propia biología que el cuerpo ya no sabe cuándo es de noche. Los elefantes no tienen pantallas. Los delfines no tienen reuniones a las 8. Los murciélagos no tienen jet lag social. Duermen lo que necesitan porque nada en su entorno se lo impide. Tú tienes un entorno que lo impide en cada dirección posible. Y lo construiste tú. Esta noche, en algún momento entre que termines de leer esto y que suene la alarma mañana, tu cerebro va a intentar hacer lo que ha intentado hacer cada noche durante 200.000 años. Va a bajar la temperatura corporal. Va a producir melatonina. Va a iniciar el proceso de reparación celular, de consolidación de memoria, de limpieza de desechos metabólicos a través del sistema linfático, ese sistema de drenaje que solo se activa durante el sueño profundo y que elimina, entre otras cosas, las proteínas asociadas al deterioro neurológico progresivo. Lo va a intentar. Lo que todavía no ha aprendido a hacer, después de 150 años de luz artificial y 80 de alarmas y 40 de pantallas, es cómo hacerlo en el entorno que le dejaste.